Hola, bienvenido y bienvenida a Creciendo el Podcast. Mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo. Tengo 15 años, vivo como nómada ecodigital, realizo homeschooling y te comparto un poco más desde mi experiencia de vida sobre propósito, sobre profesión, sobre vocación, todos estos temas, en general temas integrales, también un poco de salud mental para jóvenes y adolescentes, también sus padres. Entonces aquí conversamos de una manera más casual y cercana sobre todo esto y es como tomarte el café con una amiga. Bueno, hoy hay un tema muy interesante, el cual ha tocado muchísimo mi vida en diferentes puntos y es la gratitud. La gratitud ha sido muy particular, ya que antes y yo creo que hasta ahora estoy como en ese proceso de iniciar a agradecer, ¿no? Desde mi adolescencia, mi etapa de rebeldía del año 2020, me convertí como en una persona muy desagradecida, ¿no? Y esto hizo que pues se repercutiera en todas las áreas de mi vida. Cuando me puse a investigar un poco sobre la gratitud, encontré varios puntos interesantes y también por lo mismo encontré muchas respuestas a algunas cosas que me habían sucedido. En esa etapa en específico, en algún momento, yo tengo videos hablando de esto, sin embargo, en algún momento, por aquí, por el podcast o ya sea en YouTube o donde sea, voy a hablar más específicamente de esta etapa. Sin embargo, en ese punto de mi vida lo que se hizo fue como una indiferencia, ¿no? Como un fastidio, se podría decir de alguna manera, hacia el mundo e inclusive yo diría que una rabia, ¿no? En ese momento, pues gracias a Dios, mi mamá pues me ayudó muchísimo, en específico ella, mi padre también, toda unión consciente. Sin embargo, ella fue como la que tomó las riendas y me ayudó. Y basado en esa ayuda es que se sale el podcast de hoy, ¿no? En esos días yo estaba leyendo el libro Temperamental de Federico Rico Poveda. Y hay un capítulo que habla de la gratitud. Me encanta este capítulo porque pone conceptos demasiado hermosos de la gratitud, lo pone desde una perspectiva muy distinta y sobre todo te da ejercicios para hacerlo, ¿no? Allí Federico nos comenta como si él no se siente esa sensación, que ya vamos a hablar de eso, de gratitud, para un momento reflexiona y hasta que no la sienta no continúa, ¿no? Y eso es realmente la gratitud, ¿no? Si ya para iniciar, para comenzar como tal el podcast, significado de gratitud. El significado de gratitud es sentimiento de estima, o sea, cariño y afecto, hacia una persona que le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Entonces aquí ya vemos que es estima. Estima significa cariño y afecto. Entonces vemos que es un sentimiento. La gratitud es un sentimiento. Y cuando vamos a definir sentimiento, ¿qué es? Es un estado de ánimo. Y cuando definimos estado de ánimo significa el humor de una persona. Cuando vemos qué es el humor de una persona, es su equilibrio y cómo puede cambiar o fluctuar en función de las situaciones. A mí me gusta mucho como ir a lo profundo, a la etimología, al significado, y eso precisamente es lo que quiero hacer con este podcast, ir a lo profundo de la gratitud y cómo en muchas ocasiones la hemos olvidado, ¿no? Porque creo que es algo que, a mí en mi caso personal es algo que no tengo presente en mi vida todo el tiempo y es un proceso, y por eso precisamente también quiero hablar sobre este tema porque me parece sumamente importante, más con lo que investigué anoche. Sin embargo, es algo que, si bien al menos para mí no ha sido tan sencillo retomarla, volverla a incluir de alguna u otra manera en mi vida, sí es algo que debo hacerlo y sobre todo es algo que es prácticamente que necesario, ¿no? Volviendo un poco al tema de significados, vemos que la etimología de gratitud es en latín gratiato, con el sufijo tudo, o sea, cualidad. Entonces aquí ya vemos algo muy interesante porque según el significado es un sentimiento, ¿no? Sentimiento de estima. Sin embargo, en la etimología nos dicen que es una cualidad. Entonces esto me parece muy interesante, ya que cuando hablamos de cualidades y vamos al significado de cualidad, es rasgo, componente, permanente, diferenciador, peculiar y distintivo de la naturaleza, o la esencia de una persona que contribuye junto con otros a que alguien o algo sea lo que es y cómo es. Ese es un significado un poco abstracto, así que lo quiero ir como desglosando. Rasgo, componente, permanente y diferenciador. Esto me lleva mucho y me recuerda mucho el significado de esencia. Como no lo he comentado mucho, sin embargo, en un punto de mi vida diferente al de la rebeldía, entré en una indiferencia también, creo, un poco, y allí
se me realizó. Mi madre bueno, no me gusta decirlo de esta manera, sin embargo, pues sí, básicamente me obligó a durante 3 meses dejar las redes sociales, dejar todo mi emprendimiento, todo esto que estoy realizando y dedicarme solo y exclusivamente a escribir y escribir sobre mí. Recuerdo que en ese punto yo le dije, mami, quiero estudiar filosofía, y esto es muy importante, o sea, siempre que yo nombro esto la gente es, pero ¿cómo no te dejó? Sin embargo, en ese momento no era lo que yo necesitaba, ¿no? Considero que todo llega en el momento que lo necesitamos, y en ese punto no era beneficioso para mí estudiar filosofía, porque me iba a sacar nuevamente de esa esencia que yo estaba descubriendo en ese punto de mi vida. Entonces allí ella muy sabiamente me responde, listo, vas a estudiar filosofía, vas a estudiar tu filosofía. Ahí es cuando, bueno, inicia otro proceso. Y bueno, para no hacer largo la historia, cuando inicio a investigar qué es filosofía realmente, me doy cuenta que es esencia, ¿no? Y cuando busco qué es esencia básicamente son esas características con las cuales no sería lo que somos. Entonces aquí nos dice que cualidad es algo muy similar, es un rasgo componente permanente, o sea que siempre está, diferenciador y peculiar, distintivo de la naturaleza o la esencia. O sea, es algo que te distingue de otras personas, ¿no? Entonces, esta persona tiene esa cualidad. Cuando hablamos de cualidades es como, se podría decir que es como una posesión espiritual, no sé, algo así lo veo yo. Sin embargo, cuando ya seguimos con la definición, nos dice persona que contribuye junto con otros a que algo sea lo que es. Entonces es una persona que contribuye, o sea que pues aporta, que ayuda junto con otros, o sea junto con otras personas, a que alguien o algo, en este caso pues el sujeto, o sea nosotros, sea lo que es y como es. Entonces en este punto de sea lo que es y como es, sería donde entra la gratitud. Sería donde entra todo este sentimiento, ¿no? Porque cuando hablamos de sentimientos, ya lo definí, es algo muy abstracto. Entonces ese sentimiento de gratitud, ¿en qué punto empieza a ser una palabra, no? Porque, o no sé, bueno, yo crecí en una cultura donde siempre se dice gracias, ¿no? Al celador, muchas gracias, a la señora del servicio, muchas gracias, al conductor, muchas gracias. Entonces a todos se le dice muchas gracias. Cuando vas a una tienda, muchas gracias. Cuando alguien te da comida, muchas gracias. Cuando alguien te da el paso, muchas gracias. Entonces todo el tiempo estamos diciendo gracias, pero no sintiendo gracias, ¿no? Y es algo que me pasa constantemente. O sea, yo digo gracias, sin embargo no lo siento, y en ocasiones ni lo digo, y sí lo acepto porque de verdad es algo que estoy trabajando, y precisamente por eso lo traigo a colación. Porque dejamos de sentir gratitud durante mi vida. Anoche específicamente me puse a analizar en qué punto de nuestras vidas dejamos de sentir gratitud, ¿no? Empezamos como a hacer en automático, y bueno, saqué como 3 puntos principales. El primero es que asumimos que todo está siempre, ¿no? Cuando, por ejemplo, y me pasa a mí, dejo de agradecer por los alimentos, ¿no? Es como que ya yo obvio que tiene que estar ahí, básicamente es como que va a estar y ya, como que no pienso mucho en eso. Sin embargo, la capacidad de agradecimiento llegó a un punto en mi vida donde empecé a agradecer y hacía agradecimientos en cada comida. Ya no lo hago, ya lo integré un poco más. Sin embargo, en ese punto fue otro de los ejercicios, empezar a agradecer y a intencionar la comida. Cuando yo agradecía en la comida era como que gracias por la persona que sembró el tomatito, que lo transportó, y hacía como toda esta conciencia, porque de verdad es increíble. Nosotros nos movemos en una sociedad y como sociedad dependemos de otros en la mayoría de ocasiones. Entonces es increíble como en la mayoría de ocasiones todos dependemos de otra persona y nunca agradecemos realmente. O sea, si no fuera por, yo digo, miles de personas, no estaríamos aquí presentes. O sea, si no hubieran sucedido miles de cosas que hicieron 1.000.000 de personas, pues no estaríamos aquí realmente, no estaríamos como somos. Entonces, esa capacidad de agradecimiento hasta ese punto considero que es muy hermoso. Y cuando empezamos a asumir que ya todo está, que ya todo es obvio, que eso ya está, y ahí es cuando empezamos a ser desagradecidos literalmente, porque ya empezamos a asumir que todo está. Otro punto que salió de este análisis es perder la capacidad de asombro. Por ejemplo, a mí me encanta el senderismo, el trekking, todas esas cosas loquísimas. Y ahora que un paréntesis, me da mucha risa porque las personas en muchas ocasiones me ven, no sé, por ahí en una conferencia o en un video de YouTube, o bueno, me están escuchando en un podcast, o bueno, me ven por la calle. Siempre me gusta vestir elegante.
o bueno, formal, entre formal y casual. Y siempre piensan que, no sé, pues que no soy capaz de escalar una montaña, pero sí, es algo que me encanta. Entonces, cuando estoy en la montaña, es como, por eso también me fascina sentir esa gratitud por todo mi entorno. O sea, cuando voy por la montaña y al igual con mi hermano, y bueno, no solo en la montaña, también en la ciudad, de que vemos una flor y es el ocaso, o sea, es de verdad el momento especial, es el momento grande, es el momento importante, porque vimos una flor. Entonces, cuando tenemos la capacidad de asombro, es que nos emocionamos por ese tipo de cosas. Yo soy que voy por la calle, veo una flor y me quedo ahí viéndola, o que veo una pintura y yo amo el arte, me apasiona el arte y me quedo ahí. O también cuando tomo café, a mí me encanta el café, varias personas ya lo saben. Cuando tomo café es algo que disfruto mucho y me pongo a pensar, ¿no? Pues yo he vivido una bastante temporada en jardín, ya vamos para 3 años, Dios mío, cómo se pasa el tiempo. Y en jardín es hermoso porque tú ves el proceso del café, o sea, tú conoces a la persona que lo cultiva, ves cómo crece, porque pues hay cultivos de café por todas partes. Entonces cuando yo me tomo un café, es como que wow, cuánta gente hay detrás de un café. Y realmente es como que como la conoces, como has convivido con ella, como has hablado con ella, es muy interesante porque sabes que hay detrás. Entonces esa capacidad de asombro es muy linda cuando tú la empiezas a sentir constantemente. Ahora, el tercer punto que vi es insensibilidad hacia lo que sucede. Como que, y me ha pasado porque yo soy una persona en ocasiones muy insensible con el otro, y es esa insensibilidad hasta qué punto llega de hacer como que no sentimos nada por el otro, no sentimos no es lástima. A mí no me gusta usar ni la palabra lástima, ni tampoco un poco la compasión, porque es como poner al otro en que, ay, pobrecito, y no me gusta eso realmente. Inclusive me pasaba mucho con el déficit de atención de mi hermano. Él tiene ciertas características y las personas en muchas ocasiones eran como que, ay, pobrecito, o yo hablo con él porque todo el mundo lo rechaza, y no, realmente él es una persona totalmente capacitada. Entonces la palabra lástima no me gusta, sin embargo es la empatía, es ese acercamiento al otro que tú sientes por el otro, ¿no? Y te pones en el zapato de los otros, y eso es algo, Dios mío, que a mí me cuesta bastante, estoy en ese proceso. Mi madre, gracias a Dios, me ha ayudado muchísimo en ese punto de, Carol, o sea, siente lo que está viviendo la otra persona, puede que tú estés aburrida, puede lo que sea, pero compréndela en muchas ocasiones, y es algo que es muy chistoso porque yo voy a encuentro con personas, el contacto físico es algo que priorizamos en Unión Consciente, y cuando estamos allí es como que yo me aburro fácilmente, ¿no? Yo soy de cambiar, ya, siguiente, y mi mamá me dice, Carol, préstale atención a la persona que te está hablando, o sea, sé consciente de lo que te está diciendo, ponle un poquito de empatía a la vida, y es real, o sea, ¿en qué momento nos cansamos del contacto humano? Vivimos entre humanos, entonces ¿en qué momento somos tan insensibles, no? Y no lo digo para juzgar, lo digo hacia mí. A mí me encantan estos podcasts porque yo me voy a hablar de temas y así, y es un punto muy lindo porque es como son reflexiones, ¿no? Que me hago conmigo misma. Aquí yo estoy en un cuarto cerradito hablando conmigo misma y me imagino a la persona que me está escuchando, y es muy lindo. Entonces sí, son como reflexiones conmigo misma, y los podcasts a mí me encantan por eso también. Yo escucho mucho podcast y por eso es que me animo a retomarlo, porque eso sí, pido aquí un pequeño paréntesis, disculpas por no haber hecho podcast en muchísimo tiempo. Al ser nómada, créanme, de verdad es un poco complicado grabar. Hay muchísimo ruido en las locaciones, cuando voy a grabar un podcast suceden miles de cosas, pero bueno, aquí estamos y esa es la intención, de que se aproveche al máximo. Volviendo a nuestro tema, otro punto que me pareció hermoso y lo puse a investigar sobre la psicología positiva y la gratitud. Esto me encantó, de verdad, fue como que me abrió la mente a otro tipo de gratitud, y dicen, la psicología positiva dice, la gratitud nos permite apreciar, o sea, ser conscientes de los aspectos buenos del presente y del pasado. Entonces es como que te enfocas en eso lindo que te ha sucedido, en eso bonito que te ha sucedido. Y bueno, retomando lo que me desató todo este cuestionamiento, todo este tema, el libro de Fede,
allí él habla, pues él ha vivido una vida increíble y bueno, si estás escuchando este podcast y estamos aquí, hagamos una pequeña promoción política pagada. Fede es un gran amigo de nosotros, pero de verdad esos amigos increíbles que tenemos. Y bueno, si quieres leer el libro Temperamental, me puedes escribir, yo por aquí te voy a dejar los datos de él también. Con Federico hemos compartido bastante y bueno, cuando yo digo increíble, en el sentido de que literalmente Federico es increíble la historia que ha vivido, muy pocas personas creen que sea cierto, pero sí, o sea, Federico es increíble en todo el sentido de la palabra. Bueno, ya terminando este pequeño corto de promoción política pagada, continúo hablando de estos pequeños momentos buenos, ¿no?, de la vida. Y en este libro nos comentaba Fede eso, de cuando uno empieza a agradecer por esas cosas. Y yo cuando me pongo a ver en retrospectiva de un día, cuando empiezo a agradecer por esas pequeñas cosas, o bueno, grandes cosas, porque aquí no nos dice pequeño o grandes, nos dicen buenas, es increíble, o sea, de verdad, nuevamente increíble, pero es mágico, es hermoso, porque empezamos a ser conscientes de esas cosas, vuelve la capacidad de asombro, no asumimos que está todo presente y sentimos nuevamente eso, ¿no? Ahora, pasando al siguiente punto de psicología positiva, nos dice, pensando desde este punto de vista, la gratitud representa una habilidad primordial para desarrollar y mantener niveles adecuados de bienestar emocional, satisfacción y calidad de vida. Miren, o sea, de verdad, la gratitud es algo tan grande, tan increíble nuevamente, que Dios mío, o sea, son tres cosas. En el significado nos dicen que es un sentimiento, en la etimología nos dicen que es una cualidad y en la psicología positiva nos dicen que es una habilidad. O sea, es como un 3 en 1, ¿no? Así como los aceiticos, me acordé de los aceiticos que venden aquí en Colombia, 3 en 1, así. Sentimiento, cualidad y habilidad. Entonces ahora, para enfocarnos en habilidad, yo hice un video en YouTube, que si quieres ir a verlo ya está ahí, te voy a dejar el link. Hice un video en YouTube sobre habilidades, ¿no? Entonces cuando yo leí esto se me explotó la cabeza porque yo dije, claro, entonces la gratitud es una habilidad y pues ya sabemos que las habilidades son algo que se desarrollan. Entonces la gratitud la podemos desarrollar. La gratitud es algo que se cultiva, según entiendo por este punto. Cuando yo hablaba de habilidades, hacía como un método, ¿no? Aprendes, mejoras y aprendes de esa mejora. Aprendes, mejoras y aprendes de esa mejora. Entonces aquí decimos, listo. Entonces si la gratitud es una habilidad, la voy a empezar a desarrollar y voy a empezar a mejorarla poco a poco. Entonces, para ir cerrando, este punto me parece hermoso, todo esto de la gratitud realmente. Para cerrar te quiero dejar un pequeño ejercicio. Entonces, hablando nuevamente de lo de la rebeldía, en ese punto mi madre me dijo, vea Carol, usted está siendo muy desagradecida, así con esa fuerza que tiene usted, que tiene ella, perdón. Entonces usted se va a poner, cada media hora me va a agradecer por 3 cosas. Y así fue. Cada media hora, sagradamente, yo tenía una alarma y tenía que agradecer por 3 cosas. Entonces era muy chistoso, bueno, chistoso para ahorita, ¿no? En ese momento fue demasiado loco. En ese momento fue como que listo, se acabó el día y a mí se me olvidaron los agradecimientos. Ay, hijo de madre, qué problema. Se me olvidaron los agradecimientos. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Multiplicar 3 por 2 y 2 por 8 horas, bueno, lo que sea que haya hecho, y ponerme a hacer como, no sé, 40 y pico, casi que 50 agradecimientos, y eso era muy chistoso, ¿no? Ahora que lo recuerdo, porque entonces yo me puse a agradecer, gracias por la cama, gracias por la silla, gracias por el comedor. Y mi mamá me dijo, es que yo no le estoy diciendo que haga un inventario de lo que tenemos en la casa, yo le estoy diciendo es que agradezca. Entonces era muy chistoso, bueno, ahorita yo lo veo muy chistoso porque sí, literal, yo me puse a hacer fue inventario de la casa, gracias por la nevera, gracias por la estufa, gracias, mejor dicho, yo ya no sabía ni por qué más agradecer. Y ahí fue cuando inició el verdadero ejercicio de sentir la gratitud. Entonces, bueno, con esto cierro. Quiero retomar un poco, hacer como un mini resumen. Ya sabemos que gratitud es pues un sentimiento, una cualidad y una habilidad. ¿Cómo iniciar a desarrollarla? Fijarse y no asumir que todo está allá, ser conscientes de todo esto, y algo que a mí me ha ayudado muchísimo para la gratitud de ser nómada, de verdad, y quiero agradecer aquí públicamente a todas las personas que nos han apoyado en esto, y es que con intercambio cultural, que las personas te reciban en tu casa, te den sus alimentos, te guíen, te apoyen, o sea, de verdad ha sido demasiado hermoso que te dejen un mes en tu casa, que sean personas chéveres, y esa gratitud es algo hermoso, de verdad.
empezar a sentir gratitud, si bien no ha sido fácil en mi vida, es algo precioso. Así que bueno, con esto cierro, les envío un súper abrazo. Quiero que me dejen por aquí, que me escriban por Instagram, por WhatsApp, bueno, si quieren adquirir el libro, y también sugerencias de podcast. Hace mucho no hago, así que si me quieren dejar alguna sugerencia para ponerme a hablar aquí, sería increíble. A mí me encantan, como dije, estos podcasts son como más relajaditos, como para tomarse un tinto con una amiga. Así que bueno, les envío un súper abrazo. Recuerda que me encuentran en Instagram como Carol Dayana Donado Castillo, y nos vemos en próximos podcasts.